¿Cómo le va? Aquí Juan Rubinacci y Eduardo Aller, los saludamos. ¿Qué dice? ¿Cómo andan? Buen día. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, hoy tuvieron una reunión, ¿no? Desde el Frente Renovador, han juntado el equipo, han analizado lo que está sucediendo. Sí, venimos trabajando, ¿no? Hace tiempo ya nuestro equipo le entregó a Sergio Massa lo que para nosotros, bueno, un modelo económico alternativo, que yo creo que es lo que nos está pasando en Argentina, ¿no? No, una cosa es poder tomar medidas paliativas para el corto o mediano plazo, pero acá está muy claro que el problema es el modelo económico, ¿no? Y bueno, creemos que, por supuesto, que Argentina tiene salida, está en un momento difícil, el mismo presidente reconoció que estamos en una emergencia, pero bueno, con enunciarla no se logra nada, lo que hay que hacer es, precisamente, si esta situación económica nos llevó a una emergencia, bueno, es cambiar la situación económica, no ratificar el rumbo, ¿no? ¿Y usted cree que tiene un plan de gobierno en cuanto a lo económico, o cree que no están del todo convencidos, que van hacia un lugar y después retroceden, que hay cierto desconcierto? La pregunta concreta es si saben lo que están haciendo desde el gobierno nacional. ¿Qué análisis hacen ustedes? Bueno, que hay plan económico ha quedado claro que no hay. Está muy claro que hasta ahora ha habido medidas aisladas, siempre corriendo detrás de los acontecimientos, marchas y contramarchas. Esto se ha dado en las distintas áreas, en tarifas, en la intervención del Banco Central en el mercado cambiario. Bueno, todo este gobierno se ha caracterizado, pasa que después lo quiere mostrar como una virtud de retrotraer la medida cuando se equivoca. Pues uno puede equivocarse una vez, 2 veces, no puede hacer, si uno quiere aprender a manejar un avión, va a un simulador, no aprende a manejar a 13.000 metros de altura con 300 pasajeros en la cabina. Entonces, bueno, llega un momento donde uno pide que conocer ese plan, aparte se lo va a pedir el mundo. Ahora lo que quedó claro, que el plan económico que tenemos es el plan del Fondo Monetario. Hoy faltaba que Duhovne sacara el PowerPoint del fondo, ¿no? Y fuera lo que mostraba. Ahora, el Fondo Monetario no se le explicó cuál es la realidad argentina, porque el Fondo Monetario aplica recetas estándar para todos los países. Y si a usted le parece que la misma receta que el fondo le aplicó a España, que España parte de una renta per cápita de $36.000, un país sobreinvertido en infraestructura, en hospitales, escuelas, autopistas, y un país al que le ingresan todos los años 80 millones de turistas, y usted quiere aplicarle esa receta a un país como el nuestro, que tiene la tercer parte de ingresos per cápita, que en vez de estar sobreinvertido en infraestructura no tenemos gas en los hospitales, y en vez de tener 80 millones de turistas que vienen por año, nos gastamos 11.000 millones de dólares en contra de turismo, en el turismo. Entonces es incomprensible que usted diga que la misma receta le puede ir a uno que al otro, ¿no? Entonces el gobierno es el que tiene que plantearle, mire, la salida de la Argentina es por la vía del crecimiento. No podemos seguir ajustando en una economía que ya tiene el 40% de la capacidad instalada ociosa, que está pasando, atento a las medidas que le estamos obligando a tomar, de tasas del 60% anual, que paga el Estado, ¿no? Calcule lo que significa a lo que toma un descuento de cheques una pyme de varadero. En fin, entonces creo, el mismo presidente hoy lo reconoció, de las pocas cosas que reconoció, porque el resto le echó la culpa a todos, menos al gobierno. Claro, de Mendicuren, sí, a nivel contacto con la oposición, ¿ha habido, que usted sepa, algún tipo de, en todo caso, intento de generar algún puente, alguna consulta? Imagino si esto se dio a través de la figura de Emilio Monzó, que es el presidente de la Cámara de Diputados, donde sé que quizás él sí tiene diálogo con distintos sectores de la oposición, representando un poco el ala más política del oficialismo, o usted no sabe si eso sucede. A ver, no cabe duda que acá ya hay 2 gobiernos. Un gobierno encerrado en la figura de Marcos Peña, de jefatura de gabinete, y otro
gobierno, que en el Congreso es totalmente distinto, funcionarios que saben dialogar, que saben hacer política y que han demostrado excelentes resultados, porque el Congreso en el año 2016, teniendo minoría, sancionamos 104 leyes, pero indudablemente que esta parte, como también otros funcionarios importantes del gobierno, está desactivada. Fíjese que hoy el presidente nos pidió a la oposición colaboración, de no obstruir, y el primero que lo obstruye es su propio grupo político. Primero que se encargue de ordenar la alianza de gobierno, y después pensar en la oposición. El debate que se viene, por lo menos donde el oficialismo no va a poder eludir a la oposición y va a tener que conversar sí o sí, es el del presupuesto 2019, y además va a ser allí donde se va a expresar el recorte que se necesita para cumplirle con el FMI. De cara a eso, ¿cuál es la postura, en todo caso, del Frente Renovador? Bueno, nosotros estamos convencidos. A ver, el mismo presidente hoy, no sé si se dio cuenta, dijo, estamos en emergencia. Cuando ¿quién nos llevó a la emergencia? Este plan económico. Él dice que no, Entonces, él dice que no, dio un montón de razones por las que no. Sí, tiene razón. No, dijo que Brasil, que Turquía, que los cuadernos y que no sé cuántas cosas más. Sí, exacto, perdón, es verdad. Todo menos él. El mundo que no crece, el mundo tiene un periodo de crecimiento como hace 4 años que no tiene. Entonces, hasta Turquía, fíjese cómo le impactó las últimas medidas, es mucho peor que a nosotros que no las tuvimos. Pero bueno, cuando uno por lo menos se da cuenta cuál es su problema, eso no quiere decir que lo haya arreglado, pero por lo menos podemos encaminarnos hacia el arreglo. Ahora, cuando usted dice que todo está bien y pasamos de la lluvia de inversiones al den propina, ¿comprende? Cuando pasamos en poco tiempo de decirnos hasta el cansancio el presidente y el jefe de gabinete en el Congreso, lo peor ya pasó, y después tener una devaluación del 100%, tasa de interés del 60%, inflación que el presupuesto la tenía en el 10%, en el 40%, entonces no es seriedad lo que estamos planteando. Entonces creo que lo primero que hay que hacer es llamar a un diálogo, escuchar las propuestas. Nosotros nos hemos cansado de llevar las propuestas. El gobierno tiene que entender que este modelo lo tiene que resetear. El gobierno ha dolarizado la economía, cosa que cuando nosotros, el equipo nuestro, yo fui el primer ministro de la producción de la Argentina. ¿Por qué? Porque la crisis que dejó la explosión de la convertibilidad, se salía creciendo, se salía liberando la energía productiva de la Argentina, no aplastándola como ha hecho este gobierno. Entonces, lo que nosotros le hemos llevado es ese camino. ¿Cómo se hace? Ahora, una de las principales medidas que tomamos nosotros con el doctor Lavagna, con Aldo Pignanelli, yo como ministro de la producción, fue desdolarizar la economía. Usted no puede tener un país donde la gente gana en una moneda, pesos, y paga la luz, el gas, los alimentos, el combustible en dólares. ¿Me comprende? Sí, no. Le quería preguntar, de Mendiguren, usted que conoce lo que es el sector industrial porque viene de allí, le quería consultar por la Unión Industrial Argentina particularmente. No creo, en esto no quiero incluir a las pymes porque obviamente su juego es otro, pero usted podría decir que no tiene nada que ver con el acompañamiento de la devaluación en relación a lo que ahora sí está bajando el salario real de los trabajadores en dólares, que esto era un objetivo que siempre se dijo, que ha quedado siempre un poco en el medio de eso, pero acá hay sectores que también se están beneficiando con esta situación, con el costo. Les puedo asegurar que, bueno, la Unión Industrial Argentina, yo fui 2 veces presidente, estoy yendo ahora hacia allá, el Día de la Industria, no es la unanimidad industrial argentina, está claro, ¿no? Hay sectores, yo con la visión del señor Ratazzi, no tengo nada que ver. Para mí, el salario, y para la gran mayoría de las pequeñas y medianas empresas que constituimos la UIA,
El salario no es costo, el salario es inversión, Claro. el salario es el motor del mercado. Ujú. Por eso que no concebimos este modelo económico donde el gobierno, para frenar la inflación, fíjese usted, no está dispuesto a anclar la tasa de interés, Claro. no está dispuesto a anclar los precios, no está dispuesto a anclar el tipo de cambio, no está dispuesto a anclar la tasa de interés. Lo único que está dispuesto a anclar es el salario. Claro, claro. Ahora, Ahora, no se da cuenta. Usted le pregunta a Ratazzi, porque a mí nunca me termina de cerrar, cómo alguien que le vende auto a los argentinos propone justamente que los insumos en dólares y que todo lo que tenga que ver con la moneda verde suba y se dispare de esa manera. Es inentendible. No sé, ¿a ustedes se los explica por lo menos? No, yo tengo con él diferencias profundas, no solamente económicas. Sí. A mí una persona que se pasó aplaudiendo el modelo kirchnerista todos los días en la primera fila de la Casa de Gobierno, que obtuvo más, fue la empresa que más créditos del Bicentenario le subsidiamos entre todos para que pongan su empresa, más de 2.000 millones, que además fue el único sponsor de Fútbol para Todos, ¿recuerda? Iveco, Sí, Claro. sí, una empresa de camiones del grupo Fiat. sí. Claro. Y contra eso los créditos del Banco Nación iban dirigidos a reemplazar las flotas de camiones con camiones de Iveco. Y aplaudía a mano llena un señor que dijo públicamente que él quería tener en la UIA a su lado empresarios como Cristóbal López. Esto lo ha dicho. Entonces, sabe que no puedo respetar los Bien. planteos que hace. Ujú. De Mendiguren, gracias por estos minutos, ha sido muy amable.